a la adolescencia. Eso hablando básicamente desde el punto de vista de las etapas. Pero podríamos decir algo más, que la adolescencia es, ¿no? Digamos, una etapa en la que existen profundos cambios, no solamente cambios corporales, biológicos, sino también cambios psicológicos e inclusive sociales, ¿ya? O podemos decir que la adolescencia es un fenómeno que ocurre solo en algunas sociedades, ¿ya? En las llamadas sociedades industrializadas. ¿Por qué? Porque en otras sociedades donde no hay precisamente esa industrialización o de repente esa vida citadina, la adolescencia no está presente. ¿Ah? Como el concepto del adolescente como el adolecer, el carecer, el sufrir, una serie, digamos, de presiones y expectativas que cosa que no se da en los lugares más bien poco desarrollados o de repente algo primitivos. ¿No? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en la comunidad nativa, no sé, de los amazónicos, en cualquiera de ellas, ya, donde no hay radio, no hay televisión, no hay mayor posibilidad de vivir de la naturaleza y del cultivo de la misma, ¿ustedes creen que hay adolescencia? ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque el adolescente es normal que se preocupe, por ejemplo, por su futuro. ¿Ustedes creen que esta comunidad nativa habrá gente que se preocupe por su futuro? O sea, que del cómo será. ¿Habrá gente que se preocupa qué profesión va a seguir? ¿Eh? El contexto le dice todo lo contrario. ¿Mm? En esa cultura habrá sufrimiento de que quiere su autonomía y su independencia y porque necesita conocer, digamos, algunos aspectos de, no sé, de elección de pareja, por ejemplo, si esa comunidad está, digamos, habituada a que quien le elige la pareja no es él ni ella, sino son los padres. Y los padres hacen una especie de tratativa en la que se relacionan cuando los pequeños aún están, o cuando los adolescentes aún están pequeños. Entonces ahí no hay nada que sufrir, ¿ve? Ahí no hay nada que padecer. Entonces está exento o no está presente la adolescencia. En letras, en nuestra PPT nos dice que la adolescencia es un periodo entre la niñez y la juventud y es una etapa de crecimiento que implica desarrollo biológico, psicológico, social y sexual. La pubertad es el largo proceso de cambios biológicos diversos, sobre todo hormonales, que desembocan en la maduración completa de los órganos sexuales y, por tanto, en la capacidad de reproducción y cuyo comienzo marca el inicio de la adolescencia. ¿Ve? Entonces, se entiende sobre esto que si bien es cierto, hay una serie de cambios y transformaciones, uno de esos cambios es el biológico. Y cuando hablamos de los cambios biológicos, estamos hablando de la pubertad, porque la pubertad es estrictamente un cambio biológico, corporal, hormonal. ¿Ya? Según la etapa en la que se inicia la pubertad, se puede clasificar en pubertad adelantada, precoz o retrasada. Definitivamente esto eh, va a depender cuánta funcionabilidad no tenga el cuerpo del adolescente. Cuando digo esto, es que muchos fenotipos es la estructura del cuerpo, chicos, ya están mucho más predispuestos a desarrollarse más pronto, en cambio otros se demoran un tanto, ¿ya? Entonces los que se demasiado se adelantado, ¿no es cierto? Ya pues una adolescencia adelantada, ¿no? Se inicia al principio, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ha habido niñas que a los 9 años ya estaban menstruando, ¿eh? Y entonces ha habido un cambio hormonal en su cuerpo, ya es pubertad, pero 9 años, imagínense. Y ha habido, en cambio, otras personas, en este caso las mujeres, que a los 12 no conocieron ningún tipo de menstruación y recién apareció a los 13. ¿Ah? Ese debe ser retardada, ¿no es cierto? Entonces eso hay que también tener muy en cuenta. Se llamará adelantada si el caso fuera, pues, ¿no?
digamos, el principio, ¿no? Digamos, 10 años, 11 años. De manera retrasada cuando es a los 13, 12 años. 13 años, básicamente. Y precoz cuando se inició muy temprano. Eso ya no es normal, no es habitual eso, ¿no? Y lo mismo vas a tener con los chicos. De hecho, que si hay una comparación entre señoritas y jóvenes, las señoritas suelen desarrollar mucho más pronto sus aspectos corporales que los varones. Los varones demoran un poquito más. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta? No, profesor. Gracias. Ahora, con respecto al desarrollo físico. Y aquí tenemos que hablar definitivamente de la pubertad. Cuando hablamos de este desarrollo físico, hallamos de que hay cambios en cuanto a los caracteres sexuales, primarios y secundarios. Primarios y secundarios. Los caracteres sexuales primarios estarán referidos todos referente al sexo. Los caracteres sexuales secundarios estarán referidos al cuerpo. Creo que ese es un indicador que nos puede decir. ¿Ya? Por ejemplo, los caracteres sexuales serán impulsados en el varón básicamente por la testosterona y los andrógenos. En cambio, en la mujer, por los estrógenos y la progesterona y la prolactina. O sea, hay diferencia en este caso hormonal en ambos. Eso no quita que el varón no tenga algo de progesterona, por supuesto que la tiene. Y tampoco quita que la mujer tenga algo de testosterona, pero no es la hormona dominante. Ya, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando hablamos de los caracteres sexuales primarios en el varón, ¿no? Estaremos hablando, por ejemplo, el alargamiento y crecimiento, digamos, del glande, ¿no? Del pene en general. Estaremos hablando también, fíjate, del crecimiento de los testículos. Estaremos hablando también de lo que se llama la primera eyaculación o la llamada polución nocturna. Eso es en cuanto a sus caracteres sexuales primarios. Los caracteres sexuales secundarios ya estarán desde la aparición de los vellos púbicos y axilares, ¿no? Hasta el ensanchamiento del tórax, ¿no? Y el cambio de voz. Por supuesto que también la aparición de acné, ¿no? A nivel del rostro o alguna parte del cuerpo. Entonces, esos serán caracteres sexuales secundarios. En cuanto a los caracteres sexuales primarios en la mujer, estaremos refiriendo, por ejemplo, a todo lo que es el crecimiento del útero y, por supuesto, también de los ovarios, ¿no? También alargamiento de los labios internos y externos de la vagina. Esos serán caracteres sexuales primarios. Así como la aparición de la menarquía o la primera menstruación. Entonces, ahí tenemos ya los caracteres sexuales primarios. Y cuando nos referimos a los caracteres sexuales secundarios, pues ahí estará, ¿no es cierto?, crecimiento de los senos, ¿no? También estará el ensanchamiento de la cadera, ¿no? Y por supuesto que también estará la aparición de vellos públicos, ¿no? Y en ocasiones, pues, también axilares, ¿no? Entonces, eso es muy importante reconocerlos, ¿ya? Se dice que para que ocurra esto, lo que existió es una invasión generalizada de hormonas. El torrente sanguíneo no conoce otra forma de funcionar o de circular si no es llevando hormonas por todo el cuerpo. Por eso se entiende que el adolescente, desde que aparece ya, en este caso, la etapa de la pubertad, ¿no? Está como que en temperatura media alta. O sea, pareciera que él o ella no tuviera mayor dificultad en soportar, por ejemplo, con un polito hasta largas horas de la noche.
sin problema. ¿Por qué? Reitero, su cuerpo está en permanente actividad. Tanto está la actividad que evidentemente cuando duerme llega a tener inclusive hasta 300 movimientos por noche. O sea, 300 formas o posturas diferentes que se han ido intercambiando, ¿no es cierto?, a lo largo de una noche. Tanto es así que el adolescente muchas veces, si es que eso ha ido ocurriendo, por supuesto que el cuerpo está cambiando, por eso hay esos movimientos, despierta un tanto fatigado, cansado, a veces un poco somnoliento todavía, ¿no es cierto? Entonces eso se explica de esa forma. Lo importante es que cómo el adolescente ha ido percibiendo o autopercibiendo sus diversas manifestaciones corporales. El varón se verá con un tórax bastante pequeñito, bien delgado, ya, con brazos bastante extendidos, los brazos, en este caso también las piernas bastante extendidas, el cuello un tanto alargado, ya, con una apariencia de una nariz bastante pronunciada, ya, todavía el rostro un poco alargado, ¿no es cierto? Porque habría digamos, manifestado el crecimiento de los maxilares inferiores y superiores. Entonces, tiene todo eso, esa forma, y esa forma no es tan agradable, porque es delgado, un poco deforme y estéticamente poco agradable. ¿Qué va a pasar, profesor? Va a tener que esperar los años. ¿Por qué? Sabemos que en la juventud adquiere esa armonía corporal. Hay que esperar hasta la juventud. Luego, en la mujer adolescente, ¿no es cierto?, se ve más bien de forma más contorneada. Pueda que, evidentemente, la talla no le ayude, porque en nuestra realidad el promedio de mujeres es 1,60 m, promedio, puede haber más altas, más pequeñas, pero en medio 1,60 m. Y lo que siempre sí se podrá observar, en este caso en la mujer, es las caderas. Es algo ineludible. Ya se han manifestado, se han pronunciado y se ven también de forma contorneada. ¿Ya? En cambio, si tú te ves al varón, se ve como una pirámide invertida, ¿no? Ancho por arriba, pero un poco angosto por abajo. La mujer no. La mujer es contorneada. ¿Ya? Pues eso hay que tener muy en cuenta. En letra del PPT tenemos que el cambio físico más evidente se refiere al tamaño y forma del cuerpo y también al desarrollo de los órganos reproductivos. La velocidad del crecimiento es de 12 centímetros al año. Es bastante. Miren, 12 centímetros al año. Las proporciones corporales comienzan en forma gradual, con agrandamiento inicial de manos y pies. A eso es lo que yo me refería, que crecen de manera desproporcionada, seguido de brazos y piernas y finalmente el tronco y tórax. El crecimiento óseo es previo al desarrollo muscular, lo que causa una desarmonía, incoordinación motora y laxitud del tono muscular. Claro, estéticamente te había dicho que no es tan agradable, por eso es una desarmonía. Y esto de la incoordinación motora. Para que haya una coordinación motora, lo que piensas tiene que hacer tu cuerpo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si lo que piensas el cuerpo no responde en el momento en el que se quiso hacer? No se tardó unos milisegundos. Esa descoordinación le convierte al adolescente o al puber en torpe. Golpea sin querer golpear, rompe cosas, tropieza, un montón de cosas. ¿Se cuenta? Entonces esa facultad, ¿no es cierto?,
de tener esa forma de comportarse es la llamada incoordinación motora. Y bueno, la laxitud del tono muscular, es decir, los músculos aún no están tan fijos y firmes, ¿no? Más bien esperan, seguramente con el tiempo, ir fortaleciéndose esos músculos. Las facciones del rostro también se modifican, ya que crece la mandíbula y la nariz. Cuando hablaba de los maxilares inferiores y superiores, ¿no? Y la nariz. ¿Ya? ¿Ahí todo bien? Sí, profesor. Todo bien. Bien. Vamos a continuar entonces. Ahora, vamos a hablar ya del desarrollo cognitivo. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, tenemos que saber algo. Que el desarrollo cognitivo es producto ¿de qué? De tu aprendizaje. El aprendizaje ha tenido diferentes canales. Los canales pueden ser los 5 sentidos que usted conoce. Pero también ha tenido niveles o grados. Puede ser aprendizajes un poco tanto cotidianos, ¿ya? Algunos un tanto más de manejo restringido, digamos, basado en algún conocimiento bastante específico que tenga, ¿ya? Por ejemplo, no todos saben tocar un instrumento, podría ser algo específico. Pero también se trata de conocimientos bastante abstractos o aprendizajes bastante abstractos, que el adolescente está obligado a alcanzarlo. Y cuando digo que está obligado a alcanzarlo, es que el mundo de hoy, ya el mundo de hoy, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, requiere que el adolescente maneje conceptos abstractos. Según Jean Piaget, en esta etapa estamos en la etapa lógico-formal. Es decir, que el adolescente razona con coherencia, con consistencia, pero también utiliza solo los conceptos. Por eso se llama formal. ¿Por qué? Porque utiliza una serie de símbolos que representan a hechos o a realidades. Por ejemplo, ustedes podrían decir, profesor, ¿qué representa una raíz de 2? ¿Qué representa en el mundo una raíz de 2, chicos? ¿Qué representa una raíz de 2? ¿Qué representa un P entonces Q? ¿Qué representa? ¿Ah? Esos son conocimientos formales. Sí, Benny, te escuchamos. Profesor, no escuché bien. ¿Qué cosa? Decía yo, ¿qué representa una raíz de 2? Un valor. En el De mundo hecho, que no. es un valor. La raíz de 2 ya es un valor y además es un tipo de número. De todas maneras, es Sí. un valor. Claro. Pero ¿qué representa? ¿Perdón? Un número irracional. Un número nacional. Pero algo debe representar, ¿no? O sea, si tú me dices un número racional, estoy en el mundo de las ideas. Estoy en el mundo de las ideas porque eso no es algo que está en la realidad. Es algo que el ser humano propuso y sirve para calcular, ¿no? Sirve para, de repente, poder fijar alguna, si tú quieres, alguna magnitud o alguna medida, ¿no? Pero el número como tal no existe. No es que nosotros estemos caminando por la calle real y nos encontremos con un raíz de 2 o nos encontramos con un pi o cualquiera. No, eso no es así. Lo grandioso de esto es que, pero a pesar que fue una creación humana,
¿Por qué funciona? O sea, ¿por qué de alguna forma, si bien es cierto que no existe en la realidad, pero funciona? Al hombre le sirve. Y si le sirve, le hace uso. Para una serie de, digamos, de investigaciones que seguramente emprenderá. Eso es lo curioso. Y el adolescente está preparado para poder decir, existe por esto y por lo otro. O sea, que hay razones. ¿Ve? Ahora, en cuanto al P entonces Q, o a veces todavía no, para todo X, tal que P de X, entonces D de Y, digamos. O existe una X tal que P de X, ¿no? Y, digamos, Z de Y, digamos. ¿Qué es eso? ¿Qué representa? ¿Para qué se ha hecho eso? Entonces, en este caso ya estamos hablando ya más bien de cuantificadores. O sea que los seres humanos, cuando ya se llega a esta etapa, tienen que tener alto razonamiento totalmente abstracto, de tal forma que necesita cuantificar, o sea, necesita no solamente cualificar, sino cuantificar. Entonces, para no estar en ese tema de enumerar cada uno, dice todos y se acabó. Ah, si dice todos, entonces también ningunos es equivalente a todos. O sea que ambos son universales. Y si hay entonces universales, entonces también hay singulares o particulares. Ah, si son particulares serán algunos, y si son singulares serán existe. Y existe tal, existe cual o existe el otro. Y algunos serán, no es todos, pero al menos es 99 de ese todos. Bastaría con que uno no perteneciera a ese algunos para que sea algunos. Y punto. ¿Eh? Y así. Y va razonando y va elaborando una serie de conceptos, ¿ya? Por eso, en este PPT, intentamos hacerle entender a usted, es que cómo sería la construcción de esa generalidad que al cual estoy haciendo referencia. Por eso dice que según Piaget, el adolescente cambia la forma de enfrentarse intelectualmente a la realidad, por lo que se encuentra en el estadio de las operaciones formales. El adolescente desarrolla la capacidad de razonar en abstracto. El término va adquiriendo una mayor habilidad para generalizar. Mira, dos conceptos, abstracción y generalización. ¿Ve? Una mayor capacidad para usar abstracciones, formular y demostrar hipótesis y elaborar teorías sobre todas las cosas. En realidad, elaboran teorías sobre diversos procesos. ¿Ya? Y tal es el nivel de abstracción. Si, por ejemplo, pera ya es algo abstracto, porque bastaría con que juntamos digamos, las letras, ¿no? Las grafías, estas consonantes y vocales, y suenan como pera, a ese pera se lo entiende, porque el sonido va por ahí. Ah, pero también le da, ¿qué cosa? Le da un sentido a ese pera, a ese sonido le da un sentido. Entonces hay ahí connotación y denotación. Connotación, lo que entiende, y denotación, lo que es el objeto. ¿Ve? Pero ya no es el objeto mismo de la pera, la fruta, sino ahora es una letra, un conjunto de letras, que representan, escuche esto, que representan a ese objeto. En este caso una fruta llamada pera. ¿Mm? Pero si yo acabo de decir que pera todavía está muy relacionada, bastante restringida solo a los tipos de pera. Yo no voy a llamarle pera a una naranja, no lo voy a llamar pera a una piña, no lo voy a llamar pera a una chirimoya, no, o una guanábana, no lo voy a hacer. Para referirme entre piñas, guanábanas, ¿no es cierto? Y manzanas, le llamaré fruta. Porque fruta es una clase
¿no? Es un conjunto que tiene como subclase o subconjunto a peras. Lo que quiere decir que fruta es mucho más abstracto que peras. ¿Por qué? Porque responde a una clase. Y habrá que definir, entonces, ¿qué cosa es la fruta? Bueno, eso ya no viene al caso. Pero si de repente tengo por aquí piña y tengo, de repente tengo rabanitos y tengo palta y tengo zanahoria, ¿cómo le llamo esto? Si quiero clasificarlo, le llamo vegetales. O sea que vegetales es mucho más abstracto que frutas, porque en vegetales su subconjunto es fruta. Y funciona así. Pero si yo tengo, no solamente tengo zanahoria, tengo de repente palta, digamos pera, pero también tengo una pepita de oro, ahí ya no le voy a llamar vegetales. ¿Qué le voy a llamar? Es algo natural. ¿Por qué es natural? Porque en su producción o en todo caso en su existencia no ha intervenido la mano del hombre. Solo es producto de la naturaleza. Ajá. Pero si yo tengo, escuchen, tengo zanahorias, tengo pera, tengo palta, tengo una pepita de oro, además de un cerebro que piensa sobre estos elementos, yo no lo voy a llamar natural. A eso le voy a llamar mundo. ¿Por qué? Porque hay un agente que cuando piensa ya no es natural. Pero sin embargo, con la categoría mundo, que es mucho más abstracto, porque natural será una subclase de mundo, así como artificial será una subclase de mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí ya hay una categoría mucho más amplia llamada mundo. ¿De acuerdo? Así va avanzando su abstracción del... Claro, yo lo he hecho aquí con nombres. Pude yo haber puesto de repente aquí pera, pero más arriba le pude haber puesto de repente ya una definición mucho más complicada. Luego le pude haber puesto fórmulas matemáticas, luego el porqué de esas fórmulas matemáticas y luego la explicación de esas y otras cosas. Entonces también hubiera mantenido más o menos esta estructura, ¿no? A ese hecho de ir de lo más concreto a lo más abstracto se le llama constitución. Y el hecho de ir del mundo más abstracto al aspecto más concreto se llama reductibilidad. O sea que el hombre permanentemente estará en este tema de la constitución sería como la inducción y la reductividad sería como la deducción. Para que lo entiendas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Hola. Profesor, ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? no. Ya. Bueno, hoy día, en todo caso, nos hemos enterado, o se han enterado ustedes, que pues hay una serie de procesos que hay que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Hablar de la cognición no es nada sencillo. Requiere de una serie de aspectos, eh, como ustedes se habrán podido dar cuenta. Continuamos. El desarrollo afectivo. Erik Erikson es un teórico que desarrolla o, digamos, da una serie de etapas del desarrollo afectivo. En ese aspecto del desarrollo afectivo, Erik Erikson sentencia: oye, ¿qué pasa si el adolescente no logra su identidad?
Entonces va a tener confusión de rol. Y en esa confusión de rol se va a presentar, pues precisamente, ¿no? También su confusión de, digamos, de preferencia o de identidad sexual. Porque como está confundido, como no está nada preciso, entonces pueda que haya por ahí algunas desviaciones. No les vamos a llamar enfermedades porque esto ya está superado. O sea, si alguien es homosexual, no es una enfermedad, es una opción más. Si alguien es heterosexual, igualito. Si alguien es lesbiana, igualito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque según Erik Erikson tiene confusión de rol. O sea, se entiende que Erik Erikson defiende entonces la presencia del hombre y la mujer, la presencia del género masculino y femenino. ¿Y dónde esto se manifiesta? En la adolescencia. Interesante. Que las mujeres tienen que ser delicadas, tiernas, comprensivas, encantadoras, bellas, higiénicas. Entonces que el varón tiene que ser no necesariamente bello, un poco rústico, tosco, brusco, fuerte, no tan higiénico. Bueno, esas serán percepciones de ciertos estereotipos que seguramente la sociedad manejará. Va a depender también qué sociedad, o dónde, o cómo se establezca esto. ¿Cierto? Jóvenes y señoritas. ¿Ya? Ahora, ahí en aspectos de desarrollo afectivo tenemos que, según Erik Erikson, el problema más importante en la adolescencia consiste en la resolución de conflictos, que es la identidad versus confusión de rol. Los cambios físicos, intelectuales y sociales citan en el adolescente una crisis de identidad. ¿Quién soy yo realmente? ¿No? ¿O quién quiero ser? ¿O cómo quiero ser? ¿Para qué quiero ser? Una serie de preguntas. En el solo hecho, ¿para qué quiero ser? Por supuesto que es una pregunta muy, muy práctica. En cambio, ¿quién soy? Más bien es una pregunta más causalística. Al final de cuentas, ¿quién soy, no? ¿Ah? Yo creo que esas preguntas son importantes. Y de hecho que algunos de ustedes habrán intentado responderse, pero algunos otros sencillamente no lo han hecho. No lo han hecho porque de repente porque pues no se les ocurrió. O en el fondo lo pensaron y determinaron que ellos quieren ser como ellos desean. Y entonces ese desear es hacer lo que se te plazca o lo que se te provoque. Y pensamos que esa es tu manera de ser y por lo tanto esa es tu identidad. ¿Es así, jóvenes? ¿Es así? A veces. Solamente se puede lograr identidad siempre en cuando usted tenga una forma de pensar y diga, yo quiero ser esta persona y me esfuerzo y actúo para parecerme a esa persona o para ser esa persona que estoy pensando. Ahí hay identidad. Porque no hay peor cosa que actuar como el otro, como el que no es. Por eso es que para que se forme la identidad, mínimamente tienes que tomar en cuenta lo que es el otro. Porque el otro no puede ser tú. Tú tienes que ser diferente al otro. Entonces ahí surge la identidad. Entonces es un conflicto. Oye, pero si hago esto me voy a parecer allá, ¿no es cierto?, a tu amigo Aufido. Y si hago lo otro me voy a parecer a tu amigo Richie. Y si opto por esto, no sé, de repente por ahí me voy a parecer a Manolín. Carambas, ¿qué hago? Tengo que imaginarme. Tengo que pensar cómo quiero ser. Y esa crisis
¿no? Según Erik Erikson, es lo que nos hace llegar a nuestra identidad final de cuentas. ¿Ya? Por eso es que la adolescencia es una edad especialmente dramática, tormentosa. Hace rato, cuando yo decía que en las sociedades poco desarrolladas o casi primitivas, esta edad dramática y tormentosa no existía, porque ellos tienen la vida resuelta. Llegan, son capaces de procrear, embarazan a su posible pareja, tienen 13, 14, 15 años, nace el hijo y se echan a caminar juntos, produciendo ahí los diversos productos que tienen seguramente como parte del cultivo. Se preocuparon que si me quedará, o estuvieron deshojando margaritas, si me quedará, no me quedará, si duda de mí, qué cólera, mi amiga le gusta más que yo estoy realmente enamorada, pero mi amiga le gusta, ¿qué hago? Bendita mi amiga, cómo no desaparece si lo traga la tierra, ¿verdad? Porque me quita al hombre que yo sueño, etc. Esas cosas tormentosas no hay. ¿O sí? Chicas, no sé, cuántas veces en tu vida le has deseado un mal a tu amiga? Cuando estaba segundo, primero, segundo, tercer año de secundaria. ¿Ah? Esa mi amiga flacuchenta, pero le gusta a mi novio. Qué cólera, qué rabia. Yo estoy mejor que ella. ¿Qué le habrá visto a esa? Así sueles hablar. ¿Por qué? Porque la tapa tormentosa. ¿Ah? Y luego viene, en este caso, ¿no es cierto? Dice, con inestabilidad, entusiasmo, pasión, donde la persona se encuentra dividida entre tendencias opuestas como la tristeza y la alegría. Pero también surge un nuevo desarrollo de la actividad sexualizada, que de esto seguiremos hablando cuando, ¿no es cierto? Cuando regresemos, por favor, no quiero perjudicar su receso. Que tengan un feliz receso. Nos vemos dentro de media horita. Ya, profesor. Ya, profesor. Está bien, profesor. Ya, profesor. Ya, maestro. Bien, continuamos, chicos. ¿Están allá ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora vamos ya, ¿no es cierto?, a explicar, como le habíamos dicho, ¿no es cierto?, que surge también en este desarrollo de afectivo, ¿no es cierto?, la actividad sexualizada. ¿Qué cosa significa eso? La actividad sexualizada es cuando empieza a aparecer, digamos, el enamoramiento y el interés hacia la otra, digamos, hacia la posible pareja, ¿no? La idea de este comportamiento sexualizado es que todo tiene una connotación sexual. Por ejemplo, el hecho que busques, digamos, un comportamiento narcisista, es decir, de buscar la belleza, la perfección del cuerpo, ¿no? El empezar a, de repente, desarrollar relaciones románticas y demás, disculpen, ¿no es cierto? Todo eso es comportamiento sexualizado, en la que aparecen, dice, un marcado interés hacia el establecimiento de amistad y relación romántica con personas de sexo opuesto. Reitero, no necesariamente siempre del sexo opuesto, también podría ser del sexo, digamos, homogéneo, ¿ya? Ahora, ya mismo nos damos cuenta que dentro del desarrollo psicológico también, miren ustedes, ya hay la parte conductual, ¿no? En la parte conductual nos basaremos en el estudio que hace Anna Freud, ¿no? Respecto a la relación que establece el adolescente entre la introversión y la extroversión, entre la dependencia y la independencia, y el fanatismo y la apatía. ¿Ya? Según Anna Freud, entre la introversión y la extroversión. El adolescente, desde la perspectiva de la introversión, se asocia al descubrimiento de la propia interioridad. ¿Ya? De la propia interioridad. Lo lleva por momentos a retirarse del mundo, entre paréntesis, ¿no? O sea, como que se desconecta del mundo.
porque está más orientado, reitero, a ese pensamiento en sí mismo, ¿no? Probablemente está reflexionando, está meditando respecto a este tema, bueno, siempre tiene esa particularidad. En cambio, la extroversión, que es lo opuesto, se orienta al mundo de las relaciones sociales, ¿no? Donde hay necesidad de asemejarse o igualarse con sus pares. A veces también, no solamente asemejarse o igualarse, sino también podría ser el hecho de querer ser lo contrario de esa persona al cual él está observando o ella está observando. ¿Ya? Entonces eso es sumamente importante. Entre la dependencia y la independencia. Sabemos que la dependencia es un rasgo característica, digamos, de los hijos hacia los padres, ¿no? Hay una situación de dependencia. Ya veíamos en el video de cómo debe ser una relación, digamos, adecuada entre padres e hijos, pero sin embargo, pues los hijos en un momento determinado logran y desean buscar su independencia. Es en esa búsqueda de la independencia las que seguramente propondrá, ¿no es cierto?, una serie de salidas, sobre todo salidas en cuanto a su toma de decisiones, ¿no? En cuanto a las, digamos, diversas exigencias de la vida, a él o ella le toca tomar decisiones, ¿ya? Por eso dice, a pesar de la demanda de la independencia, buscan ser aprobados por sus pares y grupo de pares. Cuando decimos esto, es que esa fantasía de la independencia, al final, se vuelve en un círculo vicioso. ¿Por qué? Si, por ejemplo, se quiere ser independiente de los padres, se buscan los amigos. Y entonces luego se vuelve dependiente de los amigos. Pero en búsqueda de la independencia de los amigos, se consigue una pareja. Y luego se convierte en dependiente de la pareja. Para ser independiente de la pareja, se busca otros quehaceres, otras labores. Puede ser un trabajo, ¿ve? Y luego se convierte en dependiente del trabajo. Claro, para que pase eso, él ya está, digamos, bastante crecido, ¿no? Ya es una persona madura. Entonces, se dan cuenta que esto de buscar la independencia en realidad es, pues, como un círculo vicioso en la que la persona realmente nunca termina siendo totalmente independiente. ¿De acuerdo? Por eso, en este caso, ¿no es cierto? Siempre hay que tener en cuenta que si se es independiente o dependiente de los padres, ¿no? Siempre el adolescente va a procurar buscar su independencia con respecto también a la familia, no solamente a los padres, sino también a la familia, desarrollando con ello respeto al grupo, una fuente de sentimiento de dependencia. Otra vez empezó a lograr la dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, reitero, ¿alguna vez cuando ustedes dicen, no, yo pienso por mí, o es mi pensamiento, si tú lo analizas adecuadamente, resulta que no es tu pensamiento, es el pensamiento que has escuchado o que has leído, te has informado, y en función a la, digamos, a la conclusión que tú puedas sacar, empezamos un poco, ¿no es cierto?, a, digamos, dar nuestras opiniones. Pero esa opinión que tienes no es solamente tuya, es en realidad en función a la información que tienes, ¿ya? Y eso tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Luego viene el fanatismo y la apatía. ¿Mm? De hecho que un adolescente siempre está, no siempre, pero la gran mayoría, siempre está dispuesta a dedicarse a algo, tiene alguna pasión hacia algo. Y esa pasión hacia algo es lo que le hace ser fanático a eso, a los videojuegos, a Dota, por ejemplo, a la música, no sé, por ahí probablemente, ¿no es cierto?, estar permanentemente en los TikTok, en las redes sociales, etcétera, son fanatismos. A algunos les gusta, les encanta ver, en este caso, películas con el stream, pero bueno,
son situaciones que se dan, ¿ya? Pero hay otros tipos de adolescentes, aunque en porcentajes menores, que sienten apatía. Apatía hacia lo que a la gente en su mayoría le gusta o le agrada. Por ejemplo, eh, todo el mundo está con la idea de su selfie, ¿no? Oye, el selfie, estoy caminando, el selfie, estoy comiendo, sobre todo con la comida, se la gana, ¿no? Estoy, no sé, he ido de paseo a algún lugar, me hago un selfie y ahí le pongo la descripción, ¿no? Estoy paseando, disfrutando de un día lindo, etcétera, ¿no? Eso no le agrada, no le gusta, le parece indignante que el ser humano pueda estar dando cuenta de todo lo que hace. De hecho, que ese sería un adolescente apático, porque no le gusta, no le agrada, no va con él, como quien diría. Y entonces habría que preguntarse si eso es un problema o no. Mejor cambiamos la pregunta. ¿Consideran que hacerse selfie permanentemente es digamos, es un mal psicológico? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan por ahí? ¿Acaso estamos sufriendo en estos tiempos de selfilitis? ¿Ustedes tienen fascinación por los selfies? Chicos, No, profesor. No. No, profesor. ¿seguras? ¿Seguros? Porque, digamos, quien habla, cuando pues, entra a algún local un poco para probablemente merendar con la familia, lo primero que se dedican los muchachos es, oye, ya, nos sirvieron nuestros platillos, oye, selfie. Wow, o sea que ese día se enteró un montón de amigos lo que usted está almorzando. ¿Hay necesidad? No. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el valor que tiene el selfie? Eso, por ejemplo, es fanatismo. Y los que están en contra de esto sería apatía, porque no le gusta. De hecho, que también la apatía como tal no es algo bueno, ¿no? Porque el ser humano siempre tiene que tenerle